Es un gusto dirigirme a todos ustedes para discutir en este módulo de medicina de precisión un proyecto urgente en El Salvador. Las 9 conferencias que le han precedido a esta han estado interesantes, pero ahora nuestro invitado, el doctor Juan José Calix, a quien agradezco y además felicito en esta ocasión por celebrarse el Día del Maestro a nivel nacional en El Salvador, quien nos va a disertar una conferencia muy interesante sobre la identificación de nuevos linajes de Acinetobacter baumannii, carbapenemasa resistente y sus repercusiones clínicas. Un saludo, estimado doctor Calix. El doctor Calix es un doctor en medicina y además es doctorado en microbiología de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Como ya sabemos, el doctor realizó su residencia en medicina interna en el Hospital Barnes-Jewish de la Universidad de Washington y actualmente es profesor asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alabama. Tiene premios y reconocimientos conocidos y publicaciones múltiples en el área de la infectología y en el desarrollo de la microbiología. Doctor Calix, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por el tiempo que ha dedicado en esta serie de conferencias y saber de sus artículos a través de la experiencia que nos está comunicando es sumamente valioso para todos. Solicito a todos los asistentes bloquear sus salidas de video y audio para captar la atención de nuestro ponente y pedirles también que si tienen preguntas o comentarios, las escriban en el chat. Al final será el doctor Carlos Hernández Ávila quien moderará. Doctor Calix, ha sido un gusto tenerlo en el instituto este tiempo. Le invito a que mantengamos la comunicación, especialmente para proyectos futuros de desarrollo en El Salvador. Gracias de corazón. Le cedo la palabra. Mil gracias, doctora Sandoval. Agradezco como siempre la oportunidad para poder compartir un poco de mis experiencias investigatorias y también poder compartir con ustedes pues los momentos, porque tengo muy en el corazón a mi país y ojalá con esta mi última charla podemos empezar ya de verdad en pensar en qué maneras puedo yo involucrarme en los proyectos y el desarrollo del cuidado médico en El Salvador. Bueno, creo que por las preguntas que se me hicieron varias veces en mis últimas 2 charlas, hoy vamos a hablar sobre el tema que yo creo que muchos tienen interés en él, y pues hablando de nuevo en la identificación de nuevos linajes de Acinetobacter. Aquí está la esquema de mi presentación, pues ya la última presentación que haré. Y empezaremos hoy hablando un poco más sobre las razones y la importancia de estudiar este tema. Y seguiré con una descripción de un estudio que ahorita se está revisando para publicación aquí en los Estados Unidos. Y al final puedes empezar ya al final terminar ya con una discusión pequeña sobre cuáles son las oportunidades para poder hacerse en Centroamérica. Para recordar a la gente aquí un poco que a mí lo que me interesa y lo que les interesa en mi laboratorio es el tema de la propagación microbiana. Pues nosotros creemos que es una dimensión menospreciada en la patobiología. Y de nuevo, simplemente los conceptos que a nosotros nos interesan son los conceptos de la propagación en nichos primarios y después cómo eso lleva a la propagación entre los huéspedes en riesgo de enfermedad, llegando a la colonización y al final dando la enfermedad. Mientras muchos en la microbiología estudian más las dinámicas interpacientes, o sea, qué es lo que hace la bacteria ya cuando está dentro del paciente y causando enfermedad. A nosotros nos interesa más los factores que contribuyen a la posibilidad de esa bacteria llegar al punto de causar enfermedad. Pues el reto aquí es que
hay una evolución de presiones ambientales y nuevas oportunidades para los microbios que son proveídos por todos los cambios sociales que estamos pasando ahorita en la medicina moderna y también pues con los retos sociales que tenemos fuera de los hospitales también. Y pues esto resulta en desafíos infecciosos para los cuales los modelos investigatorios canónicos que tenemos y las intervenciones que solemos hacer quizás son subóptimas. Y pues hay que entender mejor todos los factores que contribuyen a la propagación de estos microbios. Y como les enseñé hace 2 charlas, pues la manera en que nosotros los estudiamos es empezando con la observación epidemiológica y la integramos con la secuenciación y análisis de cepas clínicas. Y eso nos lleva a dar 2 cosas, las dinámicas de propagación distintas, o sea, para poder entender cómo estas bacterias se están transmitiendo o creciendo o expandiéndose dentro de la población de los pacientes, pero también nos otorga un poco de información según la microbiología y los factores microbiológicos que contribuyen a la enfermedad y la propagación. Y pues hace unas cuantas semanas al público que ahorita nos oye no escucharon mi primera charla, pues mi primera charla discutimos un poco más sobre este tema de las infecciones estafilocócicas en los pacientes que usan drogas. Pero hoy nos vamos a enfocar pues, en el Acinetobacter baumannii. Como discutí la semana pasada, la especie de Acinetobacter, por las cuales hay más que 55 de ellas, son bacterias gram negativos que suelen encontrarse en varios nichos ambientales. Pero varios de estas especies pueden causar enfermedad en los humanos. Y la especie que de más alta relevancia clínica es el Acinetobacter baumannii. Pues este ha enseñado poder persistir en varios ambientes bióticos y abióticos y se predispone a adquirir resistencias a varios tipos de antibióticos que más notablemente es el carbapenémico. Y estos Acinetobacter baumannii resistentes a los carbapenémicos, en esta charla los voy a referir como CRAB, por sus siglas en inglés, Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii. Y una cosa para entender también es que casi todas las cepas de CRAB son multiresistentes, o sea, son no sensibles a más de 3 grupos antibióticos. Y entonces es un reto en el tratar a la gente que tienen una enfermedad por infección de CRAB. Y pues es más famosa por su rol en las neumonías y septicemias hospitalarias y en pacientes inmunocomprometidos o de estado crítico. Pero como hablaremos hoy, eso no es toda la situación. Hay varios aspectos que quizás menospreciamos en cuanto a la enfermedad causada por CRAB. Bueno, antes que nada, pues el CRAB es una amenaza para la salud global y hace unos cuantos años, en el 2018, el OMS hizo una encuesta a varios líderes médicos por todo el mundo, preguntándoles, mira, ¿a ti qué te preocupa más? ¿A ti cuál va a ser el reto bacteriano más grande que nos vamos a encontrar? Y el que pues además de tuberculosis que todos sabemos es un gran problema en todo el mundo, entonces ese tuberculosis fue excluido de esa lista, pero el que está encima de esa lista es el Acinetobacter baumannii. Y pues es una amenaza para la salud en las Américas. Y pues hoy estuve en preparación de esta presentación. Me fui a jugar un poco en la plataforma de información en salud para las Américas, distribuida por el OPS aquí. Y pues con esto pude ver unas cuantas cosas, que aquí tenemos 16 países participantes y aquí están todas las cepas aisladas y contribuidas para la vigilancia de este patógeno en estos 16 países. Y lo que pues puede ver aquí en este mapa de los 16 países participantes
Aquí estamos enseñando las tasas de resistencia al imipenem, uno de los carbapeménicos que usualmente usamos para tratar a este tipo de bacterias cuando son susceptibles, cuando son susceptibles. Y lo que uno puede ver aquí es que las tasas de resistencia en ningún país era más baja que el 25%. Y te puedo decir ahorita que El Salvador pues está súper alta, y en el 2018, 17-18, esas tasas siguieron subiendo. Y creo que para poner todo esto en un buen enfoque, aquí te estoy enseñando la información de esta plataforma para El Salvador. Y lo que uno puede ver es que aunque nos está faltando la información para el 2015 por cualquier razón, aquí puedes ver que estamos viendo entre 600 a 1800 cepas contribuidas a este programa de parte del país. Pero lo que hay que preocuparnos más que todo son esas tasas de resistencia que estamos viendo, que en el 2011, entre todas estas cepas, la resistencia al imipenem solo del 32%, pero ya para el 2019 hemos subido al 72% en El Salvador. Mientras tanto, las tasas de resistencia a los otros antibióticos se han mantenido altos. Una cosa que me interesa mucho aquí, y quiero que todos tomen en nota, es que recuerda que aquí, vimos un gran bajón en la ocurrencia de Acinetobacter según estos estudios, y pues hay muchos factores, pero algo que hay que anotar es que en estos años era cuando empezamos a ver en El Salvador muchos de estos brotes intrahospitalarios, especialmente en los cuidados intensivos neonatales. Y pues esto llevó, gracias al esfuerzo de muchos científicos médicos, a la implementación de estrategias para controlar estos brotes. Y pues creo yo que por lo menos en parte estas intervenciones fue lo que llevó al baje de cepas contribuidos a este programa, pues entre otras cosas, estoy seguro. Pero algo que hay que anotar es que aún que después de todas las intervenciones estas para deshacerse de las poblaciones en este hospital que estaban causando estos brotes, aún con deshacerse de esas poblaciones, estamos aún viendo súper altas tasas de resistencia. Dado toda esta importancia del CRAB a la salud global, pues en los últimos 5 o 10 años se ha visto una promulgación, o sea, una explosión de estudios según el Acinetobacter y cómo es que el Acinetobacter puede causar las enfermedades. Pero entre todos estos estudios, un tema muy importante, cual no se estudia lo suficiente, es el tema de la propagación. Esto es importante porque nosotros, cuando pensamos en el Acinetobacter, pensamos en los UCI, pensamos en las vías respiratorias y en las infecciones nosocomiales sanguíneas, pero si uno de verdad se pone a ver cómo es que el Acinetobacter se presenta en los pacientes, uno empieza a darse cuenta de que es un poco más próteo su presentación. No es solo respiratorios y no es solo de sangre. Y en este estudio que hicimos en 2019, donde hicimos una revisión sistemática de la literatura, pues se puede ver aquí que hay por lo menos en este estudio, hay una proporción muy sustantiva de infecciones en las vías urinarias y también en los tejidos suaves y musculoesqueletales. Entonces, no solo es un patógeno respiratorio nosocomial. De verdad, Acinetobacter puede causar infecciones y pues puede sobrevivir por la lógica, puede sobrevivir también en estos nichos anatómicos. Y además de eso, pues esta relevancia, o bueno, no tanta relevancia porque se ha sabido esto ya por mucho tiempo, pero dándonos más y más cuenta de
la naturaleza prótea de Acinetobacter ha llevado, gracias a Dios, a nosotros darnos cuenta de que es un poco más diferente de lo que pensábamos antes. En el 2003, el CDC pues tituló a la Acinetobacter como una amenaza seria, que es este segundo nivel. Y en aquel entonces decía que la Acinetobacter es la causa de neumonías e infecciones sanguíneas de pacientes críticamente enfermos. De nuevo, la manera que nosotros pensamos usualmente la Acinetobacter. Pero gracias a todas estas investigaciones que han estado saliendo en los últimos años y estudiando mejor la epidemiología y viendo cómo es que la Acinetobacter se presenta, pues además de subirle a la urgencia de la amenaza de Acinetobacter, el CDC hoy está reconociendo de que causa infecciones respiratorias, infecciones de heridas sanguíneas y urinarias, no solo son las neumonías, y que suelen ocurrir en pacientes de unidades de cuidados intensivos. Pero está dejando abierto o está básicamente reconociendo de que la presentación de la enfermedad de Acinetobacter es más diversa. Pues hablemos un poco más de la propagación del CRAB. ¿Qué es lo que sabemos? Pues sabemos un poco, pero sabemos algunas cosas importantes. Las infecciones de CRAB son asociadas con el cuidado médico y pues esto es a contraste de las infecciones causadas por Acinetobacter susceptibles a los carbapenémicos o el CSAB, como le digo acá. Estas son muy claramente establecidas de que son adquiridas usualmente en la comunidad hoy en día. Aunque no conocemos de dónde lo estamos obteniendo, pues los nichos no han sido identificados, pero los susceptibles usualmente no se adquieren mientras están uno en el hospital. Número 2, sabemos que la proliferación entre gente propensa a las enfermedades es vinculada muy cerca a estos brotes hospitalarios. Y pues aquí estamos y básicamente diciendo que el reservorio principal de la enfermedad del CRAB está dentro de los hospitales y pues y esto es por la persistencia en sus superficies nosocomiales y se está transmitiendo a medio de vómitos. Pero de vez en cuando hay las facilidades de cuidado de largo plazo, o que en esta presentación las voy a referir como LTF, por su sigla en inglés. Y esto es una cosa que entiendo yo que no se da mucho en ciertos países de Centroamérica. Aquí en Estados Unidos, nuestro modelo del cuidado de salud se está moviendo más y más fuera del hospital y más hacia estos asilos donde la gente puede obtener cuidado más de largo plazo, pero no tan intenso como lo son en el hospital. Estos son más para gente que la recuperación es más extendido y pues hay que darles cuidado en un lugar un poco más supervisado y en eso entran esos asilos. Y también los asilos para los ancianos y también hay cierta gente que ya salen del hospital con la necesidad de un ventilador, pero no suficientemente enfermos para tener que mantenerse dentro del hospital. Y eso es lo que se está dando más y más aquí en los Estados Unidos. Y lo que sabemos es que estos LTFs sirven de puntos centrales que pueden comunicar los brotes entre los hospitales. Y pues así podemos ver la transferencia de los pacientes que van a un LTF. Ese LTF, después ese paciente va a un otro hospital y pues parece ser que así se comunican los brotes, aunque aún no está 100% claro eso. Y otro aspecto muy importante es que a pesar de una diversidad muy grande genética extensiva, pues el Acinetobacter, de nuevo, es una bacteria ambiental. Entonces, como el Pseudomonas y el Stenotrophomonas, hay una diversidad gigante genética. Pero la mayoría de infecciones del CRAB son causadas solo por unas pocas linajes globales. Los principales que usualmente se discuten son los linajes el clúster clonal número 2, el clúster clonal número 1 y el clúster clonal número 79. Y uno puede ver aquí en estos estudios donde el 2 los he puesto de verde,
y el 79 los he puesto de naranjado. Uno puede ver, y estos son estudios que se hicieron en los Estados Unidos, uno puede ver que pues está predominando muy fácilmente el número 2, seguido por 79 y después seguido por otros cuantos pequeños acá. Pero esto es algo que se ha visto en todo el mundo, que cuando uno usa este esquema para identificar los diferentes tipos de linajes. Y por cierto, quiero ponerle énfasis, este es el esquema Pasteur. Hay dos esquemas en la Acinetobacter que a mí me ha causado más pesadillas y más dolores que cualquier otra cosa. Lastimosamente es parte de la historia que está el esquema Pasteur y que se usa intercambiable con el esquema Oxford y no son compatibles uno con el otro. Entonces quiero ponerle énfasis que cuando yo estoy hablando de estos linajes, estoy usando el esquema Pasteur. Bueno, en este estudio que se hizo hace poco, igual usaron el esquema Pasteur y cuando uno ve en todos estos países donde se ha hecho vigilancia para ver cuáles son los linajes representados entre las cepas clínicas en estos países, el grupo número 2 y sus derivados, pues son los que están causando la mayoría de la enfermedad por medio de todo el mundo, incluyendo en China, en Australia, pues aquí puedes ver solo morado, morado, morado. Donde hay definitivamente una diferencia son en África y en Latinoamérica. Pues en Latinoamérica puedes ver aquí que el 2 no es el que está predominando. Más que todo en Latinoamérica, lo que a mí me interesa para ver eventualmente es el 25. Pero cuando uno ve por todo el mundo, el 2 que está aquí predomina mucho, mucho más. Y pues en los Estados Unidos igual es así. El 2 es el que usualmente se ha visto que ha predominado históricamente. Bueno, ¿qué son las cosas que no sabemos sobre la propagación del CRAB? Pues una cosa muy importante en reconocer es que el Acinetobacter no es un microbio comensal. O sea, en contraste a los patobiontes como el neumococo, el estafilococo y todos los enterobacteriales, que estas bacterias han coevolucionado con los humanos y que si yo me deshago de todos los humanos hoy, estas bacterias desaparecen. Pero el Acinetobacter no es así. El Acinetobacter es un patógeno incidental que vive como una especie independiente de los humanos. Pero no sabemos cuál es el reservorio extrahospitalario. Pues aún no lo hemos reconocido. Creemos que quizás puede ser plantas, creemos que puede ser la tierra, pero el problema es que se encuentra por todos lados. Es difícil identificarlo, pero es importante saber que el Acinetobacter baumannii no ha evolucionado para poder sobrevivir en los sitios anatómicos humanos. Y cualquier sobrevivencia en estos sitios anatómicos es completamente incidental. Si no subiste en estos nichos comensales, ¿cómo es que se están transportando dentro de los hospitales? Pues esto tampoco esto es otra cosa que no se ha identificado en las investigaciones. O sea, sabemos que se asocia con los vómitos y con las enfermedades críticas y por eso usualmente estamos dándonos, los estudios se han enfocado en qué es lo que está pasando dentro de los hospitales. Pero de verdad, no sabemos cómo es que se está transportando entre hospital y hospital. Y si no está en un hospital regionalmente, ¿cómo es que el Acinetobacter ocurre en ese lugar? Esto es importante saberlo porque pues ahorita es una generalización grave, pero muchas veces se cree o las políticas se hacen con el entendido de que si erradicamos la transmisión hospitalaria, podemos detener la ocurrencia de la enfermedad. Pero esto no se ha dado, o sea, no se ha estudiado esto, en fin, o sea, es posible que la epidemia puede persistir aún sin los reservorios hospitalarios. Y pues la historia aquí que hay que básicamente tener en mente es el del estafilococo resistente a la meticilina, en los Estados Unidos especialmente, donde sí, al comienzo cuando apareció,
era más que todo asociado con los sistemas de salud y con los hospitales. Pero eventualmente apareció el linaje US300, que es responsable por todo, que básicamente se hizo responsable por todo, por todas las enfermedades de meticilina resistente que se daban en la comunidad. Y pues hay que pensar, ¿es posible que eso pueda pasar para estos otros patógenos? Técnicamente sí, pues sabemos que la Acinetobacter no vive con los humanos y vive fuera, tiene la capacidad de vivir en el ambiente. Y otra cosa que no se ha estudiado, pues siempre se ha asumido que todo Acinetobacter es el mismo y entonces todos los Acinetobacter se van a comportar epidemiológicamente iguales también. Pero no se ha hecho esa pregunta. Es posible de que los diferentes linajes también tienen diferentes comportamientos epidemiológicos. Entonces, con todas esas preguntas en mente, quiero entrar aquí a discutir este estudio. No sé por qué está pasando aquí. Ah, no, perdón. Con permiso. Ya sé qué es lo que pasaba. Bueno. Yo trabajé en el sistema hospitalario BJC. Este es un sistema grande que da servicio a los pacientes viviendo en el área metropolitano de San Luis, en Missouri. Y pues lo que vimos, lo que yo vi en unos estudios retrospectivos, es que entre 2007 y 2012 hubieron múltiples brotes dentro de los UCIs y que esto se asoció con una ocurrencia alta de Acinetobacter. Pero estas infecciones se presentaban más que todo respiratorias, o sea, por ventilador, y también urinarias por catéteres urinarios. Y eso es lo que se representa aquí en las infecciones entre el 2007 y el 2012. Bueno, en el 2012 nos dimos cuenta, bueno, yo no estaba ahí aún, pero se dio cuenta de que todos estos brotes eran por un lavamanos, bueno, varios lavamanos colonizados dentro de estos UCIs. Y por razones independientes, estos UCIs se remodelaron y se implementaron muchas prácticas preventivas en el 2011 y 2012. Y esto llevó a un momento en que la ocurrencia anual del CRAB bajó muy rápidamente en nuestros hospitales. Y pues lo que también se vio durante ese tiempo es que hubo un incremento en las infecciones que se adquirían fuera del hospital. O sea que los pacientes presentaban con esta cepa antes de 48 horas al entrar a ser internado. Entonces, antes, durante la temporada donde hubieron todos estos brotes, la mayoría de las infecciones pues se definían como adquiridas dentro del hospital, pero para el 2019 la mayoría eran tipo de infecciones que se adquirían fuera del hospital. Y durante el 2013 al 2017 se vio un cambio en la presentación de estos Acinetobacter. Empezamos a ver la mayoría de las Acinetobacter presentándose como infecciones de tejidos suaves o musculoesqueléticos. El urinario seguía, pero había un gran baje en el porcentaje que eran respiratorios. Y en los últimos años, a pesar de que la mayoría de estas infecciones se estaban adquiriendo fuera del hospital, número uno, persistía la ocurrencia del CRAB. Y número dos, en el 2017-2019 empezamos a ver que había empezando a crecer. Empezamos a ver quizás un poco de crecimiento en la ocurrencia del CRAB en nuestra región. Lo súper interesante es que cuando nosotros hicimos un algoritmo para poder identificar las diferencias linajes por medio de su perfil de resistencia, usando aquí está el perfil que usamos, empezamos a ver que del 2017 al 2019
empezamos a ver el crecimiento de este perfil o este antibiotipo número 5. Algo, ojo, que hay que ver aquí es que este antibiotipo, este perfil, es el más sensible a todos los antibióticos. Vimos casi desaparecer los perfiles más resistentes del 1, 2 y 4, que casi desaparecieron. Y para el 2020, te puedo decir ahorita, casi ya no hay ninguno. Y a la mayoría de los casos de CRAB en esta región son causadas por cepas que demuestran el perfil número 5. Habiendo visto todo esto, nos preguntamos nosotros, pues, número 1, es que estos casos de CRAB con características distintas epidemiológicas a lo que usualmente esperamos, serán los mismos linajes que estaban causando estos casos a comparación de estos casos. Y número 2, sabiendo de que parece ser que todas estas las redes de transmisión de estas cepas estaban ocurriendo fuera de nuestros hospitales, sería posible usar estas cepas clínicas para básicamente rastrear los factores que estaban impulsando la propagación ambulatoria de CRAB. Y esos fueron las dos hipótesis con que hicimos este estudio. Para hacer eso, pues diseñamos un estudio donde empezamos a hacer un separio de todas las cepas que se identificaban dentro del laboratorio microbiológico del BJH, cual bastaba 5 hospitales en nuestro sistema. Y aquí puedes ver, son los hospitales más grandes de la ciudad. Puedes ver aquí todas las camas que están en estos hospitales y cuántas admisiones y cuántas visitas a la emergencia se veían en este sistema. Y pues, además de intentar de coleccionar todos, le íbamos a también hacer un estudio genómico, hacer la secuenciación a todas las cepas y pasarlas por un análisis computacional para poder investigar estas preguntas. Habían ciertos rasgos importantes. Número 1, de que no solo era la colección de cepas, sino que también se iba a emparejar a una metadata extensivo microbiológico clínico, que pues tuvimos nosotros la suerte de que este sistema abastaba 26 de los 28 hospitales regionales. Y estos son hospitales de BJC y hospitales no BJC. Entonces teníamos información exhaustiva sobre la historia médica de estos pacientes. Esta era una colección de, que se hizo por conveniencia, entonces no intentamos y no se pudo depositar todas las cepas, pero pudimos depositar 60% de los casos. Y que después de hacer el análisis bioinformático, confirmamos de que todas las cepas resistentes a carbapenémicos fueron confirmados como Acinetobacter baumannii. Básicamente, como se ha visto antes, que la especie de Acinetobacter baumannii es la especie que puede presentar con resistencia a carbapenémicos. Y pues aquí estoy viendo, simplemente estoy enseñando aquí una figura del papel. Pero lo que yo quiero que ustedes puedan ver aquí es que nosotros pudimos, además de hacer el estudio filogenético, aquí también estamos incluyendo la información, la metadata de cada cepa, incluyendo de cuál tejido fueron obtenidos, si eran cepas de casos adquiridos dentro del hospital o fuera del hospital, en qué temporada fueron identificadas, en qué hospitales se pudieron identificar y sus perfiles de sensibilidad a los antibióticos aparejado con sus perfiles genéticos. Si es que se identificó que tenían un gen que confería la resistencia a ese antibiótico. Bueno, lo que pudimos, después de todo este análisis, lo que pudimos nosotros identificar es que número 1, los linajes 2 y 79 eran la minoría. Y la mayoría
de los cepas pertenecían a este linaje completamente separado llamado el 499. El 499 básicamente era responsable por más que 70% de todos los casos de CRAB que vimos en nuestro hospital durante esta temporada. Y nosotros pudimos darnos cuenta con una comparación en las resistencias de estas cepas que el 499 es el que era responsable para este antibiotipo 5. Entonces, y pues como uno puede quizás darse cuenta acá, es que este brote del 499 abarcó múltiples años, o sea, los 2 años de nuestro estudio se identificaron estas cepas en varios hospitales regionales y fueron vinculados a todas maneras de infecciones en todos los varios sitios anatómicos. Entonces era un brote bien próteo en su presentación, que es, y no era simplemente un brote dentro de un hospital y dentro de una unidad en ese hospital. Una cosa que quiero aquí también hacer un poco de énfasis es que uno se tiene que dar cuenta que en todas estas Acinetobacter que son susceptibles o sensibles a los carbapenémicos, no había ninguna evidencia de expansión de cualquier linaje entre los pacientes. De nuevo, esto diciendo de que es la manera de adquirir el Acinetobacter que son susceptibles o sensibles a los carbapenémicos es diferente de las maneras que uno adquiere los resistentes. Y una cosa que han empezado pues en estudios que se hicieron al mismo tiempo independientes al nuestro, ellos también empezaron a darse cuenta de que este linaje, el 499, hoy es el número 2 en Estados Unidos. Este grupo, cuando hizo el estudio hace 10 años, no había encontrado ningún linaje 499, pero en este estudio que se hizo durante el mismo tiempo de mi estudio, el 499 hoy es el segundo más común en todos los Estados Unidos. Y pues en mi laboratorio aquí, cuando me vine a Birmingham, la primera pregunta que yo tuve es que si en la región de Birmingham, cual es completamente independiente a la región de San Luis, también se encontraba aquí el 499. Y pues mi estudiante Emma Graffis, que estoy enseñando aquí la foto de ella pudo identificó que definitivamente el 499 también está aquí en Birmingham. Entonces este linaje está emergiendo como un protagonista principal en la epidemiología del CRAB en todos los Estados Unidos. Entonces la primera hipótesis que tuvimos, que son los mismos linajes que se asociaron con las 2 épocas, pues completamente incorrecto. Estamos hablando de un nuevo linaje. Y lo interesante de este linaje es que, de nuevo, cuando nosotros empezamos a ver ese estudio que se hizo hace 10 años, en que se estudiaron todas las cepas que se escogieron al azar durante estos tiempos, el 100% de todas esas cepas fueron del 2 y el 79. Y según nuestros estudios, el 2 es el que tenía el antibiotipo 1 y 2 que se ve aquí, y el 79 es el que tenía el antibiotipo 4. Y lo que uno puede pues apreciar aquí es de que esos linajes básicamente han desaparecido en la región de San Luis. Y en este estudio, como dije, hace 10 años, solo se encontró una cepa de 65 que expresaba algo similar al 499. Pero hemos visto la ocurrencia y la emergencia de este 499 y ha empezado desde 2017. Entonces fue súper rápido el establecimiento de esta cepa, de este linaje en San Luis. Y esto mientras residiendo en nuevos nichos epidemiológicos. O sea, estamos viendo hoy más y más presentaciones en el piel y presentaciones fuera del hospital. Y a pesar de intervenciones efectivas contra los linajes que fueron históricamente prevalentes. Entonces, todo lo que se implementó durante el 2012 está llevando a la desaparición del linaje 2 y el linaje 79. Pero parece ser que el linaje 499
no le importa y sigue creciendo. Entonces tenemos aquí un caso de estudio para poder investigar la propagación del linaje de crab emergente. Lo primero que hicimos era básicamente comparar nuestro linaje a los otros linajes regionales, y lo que identificamos es de que el linaje 499 compartían un ancestro común reciente, que quiere decir de que fueron relativamente introducidos recientemente, y que todas las cepas fueron resultado de una instancia de introducción en nuestra región. Entonces entró a nuestra región y pues explotó. No voy a entrar demasiado en los detalles en cómo se hizo este análisis, pero básicamente lo que uno puede hacer cuando ya tiene la secuenciación completa de estas genomas, uno puede empezar a comparar de genoma a otra genoma y identificar cuáles son las genomas que más se parecen uno a la otra, y usar una resolución súper alta para determinar cuáles son las cepas que más probablemente pertenecen al mismo red de transmisión. Y pues así identificamos varios clústeres clonales entre las cepas del 499 y uno dentro del linaje 406, pero voy a enfocarme aquí más que todo en estos clústeres del 499, y aquí se puede quizás uno apreciar un poco más cómo parecen estos clústeres según la filogenética, que aquí se puede ver que todas estas cepas son del clúster 1, todas estas cepas del clúster 2, etc. Y pues como teníamos toda esta información exhaustiva de cada paciente, lo que pudimos hacer es básicamente hacer un mapa epidemiológico de cada uno de esos clústeres. Aquí en este mapa, lo que quiero que aprecien, cada línea en este mapa es un paciente en cual fue reconocido una cepa de este clúster. Es el clúster 1, que es el clúster más grande que identificamos. Y aquí se representa el progreso temporario del paciente, y lo que nosotros pudimos hacer es básicamente dibujar durante qué tiempo estos pacientes estuvieron en los hospitales, y también identificar dentro en cuáles tiempos estos pacientes fueron a clínicas de heridas, y también fueron internadas en algún asilo o alguna facilidad de cuidado de largo plazo. Y lo que pudimos identificar son ciertos factores epidemiológicos donde estos pacientes parecían compartir algún momento juntos, quizás, o algún factor compartido, y que quizás que probablemente contribuyó a la transmisión de este clúster entre estos pacientes. Y uno puede ver aquí en este clúster donde habían varios factores donde uno podía darse cuenta de que, bueno, aquí todos estos pacientes compartieron o fueron expuestos a ciertas clínicas. Estos dos pacientes que están aquí afuera fueron expuestos en el mismo asilo. Lastimosamente estos dos pacientes eran ancianos que al infectarse se murieron dentro de unos cuantos días. Aquí hubo otro asilo que se compartió, pero eso se hace un poco más aparente cuando uno empieza a ver los otros clústeres. Aquí obviamente todos estos pacientes durante el tiempo en que fueron aislados estas cepas estuvieron yendo a la misma clínica de cuidado de heridas. Aquí estos tres pacientes compartieron este asilo, y es algo que pues es muy relevante aquí, que puedes ver que este paciente aquí tuvo una cepa, el 215, cual era una cepa de Acinetobacter, pero susceptible a la carbapenémicos, pero después de residir o de vivir en ese asilo por algún momento, cuando regresó al hospital ya tenía un 499, y que todos estos pacientes, después de haber residido en este asilo,
eventualmente tuvieron un 499. Y aquí también igual, los pacientes en este asilo, todos tenían el 499. Hoy, no quiere decir de que hemos identificado los factores en todos los clústeres. Es más, habían varios clústeres que no demostraron un vínculo obvio. Pero una cosa que sí te puedo decir sobre estos clústeres es que no había ningún hospital que se compartieron. Quizás se necesita interrogar otros factores ambulatorios. En los Estados Unidos, otra cosa que se da mucho en la gente después del hospital es lo que se llama home health, que son enfermeras que van de casa a casa a ayudar y para asegurar de que los pacientes siguen mejorándose fuera del hospital. Puede ser que esos sean otros factores que están comunicando estos brotes, o otros servicios médicos. Pues solo vimos las clínicas de heridas y quirúrgicas, pues por la razón de que la mayoría se estaban presentando en estas heridas crónicas. También puede ser que fallamos depositar casos centrales, o sea, solo pudimos obtener 60% de todas las cosas y quizás necesitamos mejorar la tasa de colección. Pero hay otra hipótesis. Varios de estos pacientes que estoy aquí highlighting en amarillo, varios de estos pacientes parecían estar expuestos a esta cepa a lo largo de por lo menos un año, si no más. Esto quiere decir que estos pacientes están siendo expuestos a este mismo clon por largo plazo. No sé si es que si son portadores crónicos, pero puede ser también que están adquiriendo a repetición, adquiriendo el clon en otros lugares. Digamos, muchos de estos pacientes son pacientes cuadruplégicos y puede ser que sus camas estén colonizados con Acinetobacter. Pero lo que es muy claro en estos casos es que no es un factor del hospital y no es un factor del asilo. Estos son de verdad, son pacientes que están expuestos a este clon en ambientes ambulatorios por temporadas de más de un año. Entonces, tengo una nueva hipótesis. Podrá ser que la propagación depende del porte incidental en los individuos con problemas crónicos. Una cosa que no estoy enseñando aquí el data, pero la mayoría de estos pacientes tienen uno de tres cosas. Una herida crónica, digamos una herida de Cube o un pie diabético. Una vía aérea intubada. En Estados Unidos hay suficientes pacientes que tienen básicamente una traqueostomía crónica y con ese plástico de ahí se está obteniendo estos Acinetobacter, o la cateterización urinaria crónica. Y puede ser que los linajes de CRAB como el 499 son mejor equipados para colonizar estos ambientes ambulatorios. Estas son las hipótesis que pues este estudio ha otorgado, y esto explicaría cómo es que el Acinetobacter está transportándose entre los varios centros hospitalarios. Entonces, para resumir aquí, pues el linaje 499 representa un reto emergente. Antes del 2012, pues veíamos la epidemiología de Acinetobacter se parecía mucho a lo canónico. Básicamente entraba a un hospital, se establecía y había un brote dentro del hospital causando todas estas enfermedades. Pero lo que estamos viendo es que después de las intervenciones que básicamente eliminaron ese estilo de transmisión, estamos viendo aún la ocurrencia de enfermedades causadas por CRAB, pero estas están siendo transmitidas fuera de los hospitales. Están siendo transmitidas en otros lugares que no son los hospitales. Y aún hay factores que aún no hemos identificado que están causando que siga la epidemia en nuestra región,
aunque estamos haciendo un muy buen trabajo de eliminar la transmisión dentro del hospital. Y pues esto llevó a que este linaje emergiera súper rápidamente, a pesar de las intervenciones efectivas. Pues, y por eso necesitamos investigar el CRAB y cómo es que subsiste dentro de estos nichos ambulatorios y el rol del estado de deporte incidental en individuos con problemas médicos crónicos a contribuir a que se mantenga esta epidemia. Pues, y con eso quiero terminar un poco, pues, con afirmar cuáles son las oportunidades que yo creo que hay para estudiar el Acinetobacter en El Salvador. No sabemos nada sobre el Acinetobacter en El Salvador, además de, pues, como lo que ya he informado, que son las tasas de resistencia, pero no sabemos cuáles son los linajes que están en El Salvador, no sabemos cómo se está, además de, pues, de las situaciones que se vio en las UCIs en el 2015 y 2018, pues no sabemos cómo es que el Acinetobacter aún se está transmitiendo entre nuestros pacientes en Centroamérica. Y pues hay mucho que estudiar sobre esto. Y cada uno de estos linajes, uno tiene que entender que representan una rama evolucionaria completamente separada a los linajes que antecedieron ese linaje. O sea, este es un linaje completamente no relacionado con el 2. Entonces, este parece ser otro evento en que el Acinetobacter se introdujo dentro de la esfera humana y ha empezado a dar enfermedades. Y por eso es que hay que tener eso en mente, de que quizás no toda enfermedad de Acinetobacter se trata de la misma manera y que no toda estrategia para la prevención va a funcionar igualmente bien en todos estos linajes nuevos. Hay que entender eso un poco más para asegurar de que cualquier intervención que se haga en Latinoamérica se haga mejor. O sea, que sea más óptima para la situación en Centroamérica. Y también aquí abajo quise incluir esto, básicamente que hay una guía del IDSA, la Sociedad de Infección en los Estados Unidos, para el cuidado de infecciones bacterias causadas por estos multiresistentes, incluyendo el Acinetobacter. Pero de nuevo, estas guías fueron hechas teniendo en mente los viejos linajes que aún están causando la mayoría de enfermedades en los Estados Unidos, pero que quizás estamos en un tiempo de transición entre cuáles son los linajes que están causando la enfermedad. Y pues no tenemos una guía similar para cómo prevenir y tratar las enfermedades en las realidades de Centroamérica y El Salvador. Con eso voy a terminar aquí con mi reconocimiento y divulgaciones que dejo acá. Y les agradezco por su atención y con gusto, ojalá podamos empezar una conversación que pueda establecer los trabajos de largo plazo. Gracias. Muchas gracias, doctor Calix, por su ponencia. Nos deja bastante con intrigas sobre varias cosas del Acinetobacter. Por ejemplo, me asombró lo de que él puede vivir en diferentes ambientes, que no se encontraba el nicho. Eso es una cosa que llama mucho la atención. Y me surge una pregunta, ¿puede cambiar en un mismo paciente, estos pacientes crónicos, los linajes en el tiempo? ¿Hay algún estudio que se ha hecho sobre eso? No, tengo 3 situaciones en que del mismo paciente se sacaron 2 linajes. Y en un paciente fue un linaje de Carbapenem resistente que se cambió a otro linaje de Carbapenem resistente, pero era completamente separado, no era una evolución de la misma linaje. Entonces, eso también quiere decir que cualquiera sean las redes
en que se están transmitiendo estos linajes son compartidos a cierto punto y que los pacientes se están exponiendo a cierto punto a estas cosas. Entonces tenemos que identificar qué son pues las cosas comunes entre estos pacientes para poder saber que ahí tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta acá. Hola, excelente ponencia. Ciertamente en unidades de cuidados intensivos ha sido un problema de mucho tiempo. ¿Hay alguna recomendación especial para la atención de pacientes con Acinetobacter? Actualmente solo se hace aislamiento de contacto, incluso cuando hay brotes, se cierra la UCI y se desinfectan superficies, pero ¿habrá alguna otra medida con estos nuevos linajes? La verdad, con nuestros nuevos linajes no sabemos. Otra cosa que quizás se puede sumar a lo que ha descrito aquí el doctor Romero es también la vigilancia. Entonces, lo que se empezó a hacer en nuestra institución, parte de las intervenciones, es que cuando sea que vemos más de un caso de Acinetobacter resistente al carbapeno dentro del mismo dentro de la misma unidad a separación de 48 horas o menos, entonces se empieza a hacer una vigilancia de todos los pacientes en esa unidad para asegurar de que, además de cerrarse y asegurar de que no haya contactos, pues ahí es cuando se hace como se dio, como se llevaban las intervenciones en este hospital, que fueron pues efectivas. Y te puedo decir que esa alerta en nuestro hospital no ha sido usado ya desde literalmente 2008 fue la última vez. No, perdón, 2011 fue la última vez. Y entonces estamos haciendo lo mejor para detenerlo, pero esto no quiere decir que no pueda pasar de nuevo, especialmente si es que está siendo constantemente sembrado por estas poblaciones pasando fuera del hospital. Y pues simplemente hay que identificar eventualmente de dónde está viniendo fuera del hospital también. Pero sí, no hay nada especial. Ahorita estamos haciendo investigación en nuestro laboratorio para ver si hay alguna manera de tratar los pacientes que están a alto riesgo para algún tratamiento local, o sea, no antibiótico sistémico, pero no ningún antibiótico sistémico, pues sino un tratamiento total como una crema o alguna sustancia que se puede poner en estas partes anatómicas donde a lo más ahí está residiendo el Acinetobacter para prevenir así la transmisión asintomática. Porque esa es la otra cosa, ¿verdad? Que aquí muchos de estos pacientes no tienen síntomas agudas y pues muchas veces simplemente ahí están bordando la Acinetobacter, y no se sabe que así se está transmitiendo. Esos son los retos que nos quedan yendo hacia adelante. Muy bien, el doctor Romero, él es intensivista, está en el Centro de Simulación del Instituto Nacional de Salud también. Dice también que le interesaba mucho plantear una investigación para conocer el estado de nuestras unidades de cuidados intensivos, pues lastimosamente nunca se ha hecho. Démosle. Yo con gusto apoyo de cualquier forma molecular y también puedo dar consulta en cómo se puede hacer. El primer paso va a ser el primer paso en cualquier investigación de alto impacto tiene que ser establecer cuál es el base. O sea, primero hay que hacer un estudio retrospectivo para ver cuántos casos está pasando, ponerle un número a cuánta gente está entrando con una enfermedad Acinetobacter y qué son la frecuencia en que es un Acinetobacter resistente a los carbapénicos.
Y se puede hacer ciertas herramientas con esa información retrospectiva, como el uso del perfil de resistencia para estimar cuáles son las diferencias lineales que están causando enfermedad en esa localidad. Quiero poner énfasis que es una estimación y pues en fin tuve que yo confirmar que esa estimación era de verdad con la genómica, pero es el primer paso. Y además de eso, pues básicamente hacer un separio y yo hago el argumento de que no es solo depositar las cepas de los UCI. Hay que también depositar las cepas que uno encuentra cuando estás haciéndole a un cultivo a esa herida de Don Pablo para ver qué es lo que está causando su malestar de la herida de cúbito. Esas son, porque esas cepas se asocian una a la otra. No son separadas. Por lo menos mi estudio que dice que estas cepas que se están manteniendo de manera asintomática en esta gente crónica son las mismas cepas que eventualmente llevan a dar la muerte de los UCI. Muchas gracias. Relacionado con su comentario, doctor, hablaba que el hallazgo de Acinetobacter en algunos pacientes unas personas son incidentales. Pero existen tiempos prolongados de infección por Acinetobacter y podría hablarse de colonización. Eso es lo que yo ahorita estoy poniendo dinero para hacer ese estudio. Lo que quiero hacer es que identificamos en nuestro hospital un paciente con un cultivo positivo para Acinetobacter. Yo corro al hospital y le saco cepas de todos lados, de todo su cuerpo, para, número uno, identificar si hay otros lugares donde ese mismo Acinetobacter está establecido, básicamente colonizado. Y después de eso, darle seguimiento a ese paciente para ver qué tanto tiempo uno puede estar colonizado, digamos. Quiero estar en claro, no puedo decir yo que esta es una colonización. Pero, o sea, que el humano está colonizado de 100% de momento 1 a momento a 1 año, pero sí están expuestos fuera del hospital al mismo clon y que se puede encontrar en ellos. Entonces hay que identificar dónde es que esos clones están sobreviviendo y ver si esos son los pacientes en que nosotros podemos hacer intervención para prevenir que se siga expandiendo fuera del hospital. Muy bien, tenemos una pregunta de Patricia Vélez. Felicitaciones, dice, muy interesante, gracias por compartir. Y se aprovecha también de compartirle aquí el enlace donde va a estar su presentación, doctor. Y pregunta, ¿cómo evitar la adquisición en la comunidad? Primero hay que entenderlo. Esa es la cosa. Mi papá, que es cirujano ahí en el San Rafael, tiene una clínica de heridas crónicas de diabetes y yo tengo mucha sospecha si ese puede ser un lugar donde hay que ponerle atención, porque esas son las clínicas que yo identifiqué aquí en nuestro estudio. Sí, absolutamente no 100% que eso va a pasar, pero eventualmente vamos a tener que identificar estos centros en que se da cuidado de seguimiento fuera de los hospitales, porque esos son los centros donde más que todo se va a mantener estas poblaciones. Habiendo dicho eso, la adquisición de las cepas no resistentes a las carbapenasas, a los carbapemaneses, carbapenem resistant Acinetobacter, los que son susceptibles a saber de dónde se están adquiriendo. Esos son los que te digo, que están los pacientes se están exponiendo a ellos, pero completamente esporádicamente. Y pues no sabemos dónde están esas cosas fuera. Lo que sí, o sea, yo no creo que son los problemas que vemos con, digamos, el Pseudomonas o con los Klebsiella, que pues los Pseudomonas es diferente, es una bestia completamente diferente, pero los Klebsiella y los E. coli y todos esos resistentes
pues esos son los que están dentro de nuestros estómagos y pues básicamente para prevenir eso es prevenir el uso innecesario del antibiótico. Quizás eso también es una cosa que hay que pensarlo para prevenir que se expande o que se seleccionen estos fenotipos difíciles fuera del hospital. Es limitar el uso innecesario de antibióticos. Pero eso es de verdad para toda cosa. Muy bien. Janet de Figueroa. Y perdón, rapidito, para, adelante. también, para darle seguimiento a esta información. Como les dije, esta investigación está siendo ahorita evaluada para publicación, pero ojalá en los próximos días también se va a poder ver esta investigación por medio del medRxiv, que lo puse ahí para compartir con toda la gente pues nuestros encuentros, pues que acabo de dar una charla internacional sobre la misma investigación y entonces ahí para que toda la gente pueda también compartir de eso. Muchas gracias. Janet de Figueroa pide la palabra. Adelante, Janet de Figueroa. De tal palo, tal astilla. Doctor Juan José Cálix, somos muy amigos de tu papá, el doctor Juan José Cálix, y qué excelente ponencia la que has dado. Como es un microorganismo poco entendido, en realidad ustedes están haciendo mucho para estudiarlo y todos sus linajes y la parte genómica. Y nosotros vemos en las unidades de cuidados intensivos neonatales, en nuestras pediatrías, pues ver esos niños inmunodeprimidos ser presa de este tipo de microorganismos, en especial pues Acinetobacter baumannii. Quiero solo evocar, hay varios trabajos aquí en El Salvador del doctor Oliva 1 del 2015, infectólogo pediatra, que ya hablaba de la resistencia de Acinetobacter baumannii. La Universidad de El Salvador también ha hecho otros estudios, pero en realidad conocer el comportamiento, conocer la forma de propagación que tú nos has mostrado, pues es un gran reto. Una pregunta específica. ¿Qué se ha hecho o cómo tú miras el panorama hacia el desarrollo de alguna vacuna contra Acinetobacter baumannii? Esa es la pregunta. Pregunta, y la respuesta es que yo no veo de que eso jamás vaya a ser una estrategia efectiva. Y te digo por ciertas razones. Número uno, parte grande de cualquier estrategia de vacunación, uno tiene que identificar cuáles son las poblaciones a riesgo de esa infección. Y pues, y como usted acaba de decir, usualmente son las personas que de enfermedad grave, son las personas que están dentro de las UCIs por ser inmunocomprometidos o por ser niños o por ser críticamente enfermos. O sea, cuando uno experiencia un estrés grande crítico, eso básicamente desequilibra nuestra inmunología y pues nos deja expuestos a una segunda infección con Acinetobacter, y ahí es cuando muere la gente. La gente no muere al entrar al hospital con una infección de Acinetobacter, es cuando se le da la secundaria de la Acinetobacter que uno muere. Y el problema con eso es que pues tendríamos que vacunar a la gente al entrar al UCI y en ese momento lastimosamente ya va a ser demasiado tarde. Entonces la población es número uno. Número dos, ¿cuál sería el antígeno? Y el problema con la Acinetobacter es de que es tan diverso genéticamente, igual es extremadamente diverso fenotípicamente, y pues no sabemos, ahorita no ni conocemos si es que hay alguna cosa que se conserva entre todos los Acinetobacter que uno podría usar para una vacuna. La cápsula quizás puede ser una cosa, pero la proteína. Pues las cosas que no conocemos ninguna proteína conservada tampoco. Y, o sea, quizás podamos encontrar eventualmente un target para la vacuna, pero eso aún falta mucho tiempo. Pero eso no salta la pregunta principal,
cómo es que cómo vamos a identificar los pacientes a riesgo de estas enfermedades. Y así poder aprovechar económicamente, darle las vacunas a esa gente, solo a esa gente. O sea, es una pregunta que también yo me hago de día a día, porque yo estudio el neumococo también, y pues ahí la vacuna ha sido increíblemente, pero el problema es que la biología del neumococo, la biología de la Acinetobacter, no se compara uno al otro, y lastimosamente lo que conocemos de la patobiología de la Acinetobacter no facilita el uso de vacunas. Ok, muchas gracias, doctor Juan José Calix. Saludos a la familia. Gracias. Igualmente. Gracias. Doctor Calix, pregunta Miriam González, ¿qué validez tiene la toma de cultivo de manos y faringe al personal sanitario cuando hay un brote? Y la segunda es, si el uso de uñas acrílicas o con pintura es un fomite para esta bacteria. Buenísimas preguntas. Y son preguntas de cuales yo ahorita estoy pensando en cómo hacer mi estudio. Una de las cosas de la Acinetobacter, hay un estudio que se ha hecho en la búsqueda de colonización asintomática de Acinetobacter en la gente que se enferma con él. Y en ese estudio estuvimos buscando en los lugares usuales donde buscamos la colonización. Las manos, los pies, la nariz, el nasofaringe. Y los resultados de ese estudio fue de que esos estudios son súper inadecuados para identificar dónde está la Acinetobacter. Yo creo que si hay un brote, tenemos que buscar en otros lugares. Y mi sospecha personal es que hay que buscar en los lugares húmedos y calidosos. O sea, esos son los ambientes que le encanta la Acinetobacter, y son lugares donde usualmente no buscamos. La parte inguinal y la parte de los sobacos. Y en mi estudio, ahí no vamos a enfocar más que todo, porque especialmente en la parte inguinal, pues ahí es donde vemos muchas infecciones de los tractos urinarios, de las heridas de cúbitos. Y mi papá, yo me recuerdo que la primera vez que pensé en esta situación, mi papá había dicho, sí, Acinetobacter para mí es básicamente un gangreno de Fournier. Y sí, esto hace completamente, o sea, sentido de quizás ahí tenemos que buscar dónde estos Acinetobacter están dando. Entonces, pero no sé si en el personal sanitario no se sabe, pues no se ha hecho el estudio, pero se pudiera hacer quizás, especialmente en un lugar como El Salvador, simplemente que se haga de una manera, que sea fair para toda la gente incluida, incluyendo los pacientes, pero también el personal sanitario. Pues lo último que queremos hacer es que básicamente penalizar a alguien por compartir y estar dentro de un estudio. Oye, ha dicho las uñas acrílicas, esas siempre son fomites, no solo para esta bacteria, pero para todas las bacterias. Yo no he visto ningún estudio donde esos son identificados especialmente para un fomite de esta bacteria en sí, pero absolutamente esas uñas pueden ser fomites para varias otras y han sido responsables para varios otros brotes en otras especies. Y eso sí es una cosa que usualmente se debería de implementar de alguna manera, que la gente que está tratando con poner manos en pacientes quizás no deberían de usar uñas acrílicas, pues pueden servir de fomite para pasarse diferentes bacterias uno al otro. Muy bien. Doctor Calix, siempre es un banquete científico el hablar con usted, conocer todas esas interrogantes y todo lo que nos falta por conocer de una persona apasionada de este tema.